Damián, bueno, bienvenido, muchas gracias por venir y por estar. No, gracias a vos, Cari, y gracias a Martín también, que estaba interesado en que viniera a hablar un poquito de otras cosas de las que hablamos normalmente. Exacto, bueno, hablábamos un poquito fuera de cámara, ¿no? Pero este viaje, que lo pudimos ver los que te seguimos por redes sociales, este viaje a Colombia que hiciste, más precisamente a Medellín. Bueno, pero fuiste con un propósito, a través de tu trabajo, ¿no? Exactamente, sí. Afortunadamente en el trabajo de periodista que acá en Cannes a veces la gente ni sabe que estoy trabajando de periodista porque ya hace 23 años que estoy trabajando en internet. Y me ha permitido viajar a distintos lugares del mundo a realizar coberturas por un lado y también, como en este caso, posibilidades de ir a dar conferencias y hablar un poquito de los temas que uno se ha especializado. Así que bueno, la razón fue esa esta vez. Viajé al Seminario Internacional de la Leche, que es la versión 11 que se hace en Medellín, que lo hace una empresa láctea colombiana, una cooperativa muy grande que es Colanta, la cooperativa más grande de Colombia. Y no es la primera vez que ellos me invitan, en este seminario es la segunda vez que voy, es la tercera vez que voy a Colombia, he ido otra vez que he estado en 2 ciudades también, convocado por otra empresa internacional noruega, Yara, que es una empresa de fertilizantes. Así que bueno, Colombia es un lugar que me reciben muy bien, que me invitan seguido y que uno puede viajar. Ahora hacía 10 años que había estado por primera vez en el 9º seminario y un poco la idea fue repasar lo que habíamos hablado hace 10 años, porque en ese momento habíamos hecho un vaticinio que iba a pasar los siguientes 10 años. Entonces fue, bueno, te invitamos a que repasemos lo que dijiste 10 años atrás, veamos cómo estamos hoy cuando se cumplió un poquito ese vaticinio y qué es lo que viene hacia adelante en el mercado de la leche, que es el tema específico sobre el que yo trabajo. También, y había otros disertantes, había otros periodistas o gente, bueno, que se dedica a este trabajo que estuvieron allí dando conferencia. Sí, como periodista estaba yo solo, porque el resto de los disertantes son más técnicos. Sí, había disertantes de distintos lugares del mundo, de Chile, de Brasil, de Uruguay, de Ecuador, Estados Unidos, 2 disertantes de Estados Unidos. Así que hay 17 disertantes, el resto obviamente de Colombia, que estuvimos trabajando a lo largo de 2 jornadas, que no es solamente dar la conferencia, sino después, como es un seminario, el concepto de seminario es de educación, después los conferencistas nos quedamos a tener reuniones privadas que van pidiendo los asistentes, se arman grupos y se van teniendo reuniones donde se amplían los temas que uno comenta en el escenario. Como periodista, sí, digo, el único conferencista que era periodista era yo, el resto eran ingenieros agrónomos, veterinarios, Sí, especialistas sí, sí. en áreas puntuales que tienen que ver más que nada con la parte técnica de la lechería. Vos sabés también que yo estuve mirando una nota que te hizo ahí un colombiano, un periodista colombiano, y algo que por ahí sentimos y que con mucha frecuencia es el impacto del campo, el impacto de la lechería en el medio ambiente. Y me sorprendió mucho escucharte, porque por ahí escuchamos otra versión de la cosa, ¿no? Y me llamó mucho la atención y me interesó lo que vos le respondiste a él en ese momento. Bueno, a ver, justamente en este encuentro, en este seminario, me pude reencontrar con una mujer colombiana que ha hecho unos máster en Holanda y que ha trabajado para la ONU en su momento y que es una especialista en analizar el impacto ambiental de la ganadería lechera especialmente en pasturas. Y uno de los disertantes norteamericanos también vino a hablar del mismo tema y yo aprendí mucho hace 7 años cuando la conocí a esta mujer. Nos encontramos tanto en Medellín como en Armenia, otra ciudad colombiana en la que estuvimos compartiendo dos seminarios esa vez, y ahí aprendí mucho con ella de algo que, que no tiene que ver con lo que circula en las redes sociales, y que muchas veces confundimos las redes sociales con el mundo real y creemos que todo el mundo opina como opinan 200, 300, 500, 5.000, 10.000 personas en una red social. Es un número muy ínfimo de la cantidad de personas que hay en el mundo y de la cantidad de personas que saben las cosas que suceden. Yo creo que, no sé si específicamente lo dije en esa nota, pero sí fueron temas de conversaciones que teníamos ahí con los especialistas. Hay mayorías silenciosas que saben cómo funciona el mundo,
pero que no tienen ganas de ponerse a discutir con idiotas en las redes sociales. Y muchas veces pasa eso. Hay informaciones falsas que acusan de contaminante a la ganadería, tanto lechera como de carne, cuando en realidad hay unas pequeñas explotaciones donde se hacen mal las cosas. Yo el año pasado escribí un artículo muy duro que tuvo mucho impacto justamente en Colombia. A veces pasan estas cosas que en algunos lugares los temas son más leídos. Yo no lo escribí para Colombia, lo escribí para Argentina, pero en Colombia lo replicaron casi todos los medios de comunicación, que habla de, hoy tenemos casi un terrorismo ambientalista acusando a los productores de alimentos de contaminar el ambiente, porque como sociedad tenemos una costumbre, que es buscar en el otro la culpa. Yo mostré en mi conferencia, y lamentablemente todavía no la tengo, pero va a estar en las próximas horas ya disponible para que se vea. Yo mostré una foto de un momento, un solo instante de todos los aviones recorriendo el cielo de Europa. Pero la culpa es de las vacas. O sea, esa fue mi reflexión. La culpa es de las vacas. Después le puedo pasar a Martín la imagen esa para que veamos, la podemos ver en el momento. O sea, uno entra y ve cantidad de vuelos volando en este momento. No es la foto de todo el día. Ya no hay espacio donde circular un avión prácticamente cuando uno mira esa foto de Europa. Pero claro, la gente, obviamente, ni hablemos de la cantidad de autos que usamos, pero nosotros necesitamos movilizarnos. Entonces, como es más fácil echarle la culpa al otro con su actividad y no hacernos responsables. Yo vivo acá a 3 cuadras y media y me vengo en automóvil. Sí, es verdad. O sea, yo trato siempre de reflexionar sobre mis actitudes y no sobre los otros. ¿Cuál es el problema con la lechería? Que muchas veces se habla solamente de las emisiones de metano que produce el ganado, pero no se habla de lo que el ganado vacuno, especialmente el criado pasto, fundamentalmente, que el que se alimenta de pastos, las retenciones que produce de metano, porque el césped crece gracias a un metano que va absorbiendo en la atmósfera. Entonces, cuando uno hace la ecuación, es mucho más lo que se absorbe a través de la pastura que por qué emite metano en los eructos y en los gases que va produciendo el animal, justamente por comer el metano del pasto, que ha sido absorbido primero. Y es mucho más lo que se absorbe de la atmósfera que lo que se elimina. En el balance es positiva la ganadería, especialmente la ganadería de pasto, que es la mayoría de la que tenemos en nuestro país y la mayoría que se produce en el mundo. Sí es cierto que no es la misma ecuación cuando nosotros hablamos de encierre de ganado que está comiendo otro tipo de alimentos. Bueno, ahí es otra cuestión y hay que evaluarlo de otra manera. Pero se demoniza por igual todo tipo de ganadería, especialmente la lechera, cuando no tiene ningún sentido. Y yo me planteo muchas veces, bueno, bárbaro, eliminemos los animales y ¿de dónde vamos a sacar el alimento? ¿Qué vamos a comer? Pero bueno, hay mucho de buscar culpables siempre en alguien, porque necesitamos un culpable, no sé por qué. Es una tendencia, me parece, social. Y bueno, un poquito yo trato de hablar de estos temas y explicarle también a los productores que tienen que salir a contar y tienen que salir a decir todos los beneficios que aporta la producción de alimentos. Y más de alimentos de tanto valor proteico, tanto valor energético como es la leche. Los valores nutricionales de la leche son excepcionales, es la forma más accesible que tiene la humanidad para proteínas de buena calidad. En el mundo está el mundo desesperado por consumir leche. Hay mucha gente en el mundo, todavía millones de personas que no pueden consumir leche y que desean consumir leche. Y en otros lugares, un par de jóvenes europeos que están desencantados con la vida y que le ha sobrado la comida, pero esto es así, le ha sobrado la comida siempre, le echan la culpa a la leche, cuando hay millones y millones de personas en el mundo que no tienen una calidad nutricional suficiente en sus dietas por no poder acceder a ciertos alimentos. Bueno, un poquito de esas cosas terminamos hablando ese día. Claro, bueno, eso, porque me interesaba realmente que lo dijeras y que comentaras acerca de este tema, porque siempre escuchamos sobre el impacto del ganado vacuno. ¿Qué tiene impacto? No tiene impacto ambiental, yo no estoy negando, no estoy negando el impacto ambiental, pero el artículo me fui del tema que yo hablaba, hay muy pocos países que tienen más cantidad de ganado vacuno que personas en el mundo. Muy pocos países, Argentina, Uruguay, Nueva Zelanda. Mirá qué buen dato que nos está hay muy pocos. Porque, bueno, cuando uno ve las mediciones que hacen los países centrales de las emisiones de metano de las distintas áreas geográficas,
Argentina es positivo, o sea, es más el metano que retiene de la atmósfera que el que emite a la atmósfera. Uruguay también es positivo. Brasil, que también tiene más ganado vacuno que habitantes, pero Brasil es negativo por muy poco, pero también tengamos en cuenta que ahí hay un desmonte muy grande del Amazonas, por eso le da el balance negativo, y no es para ganadería que se ha desmontado el Amazonas. Nueva Zelanda da positivo. Entonces, cuando uno ve que los países que tienen más ganado vacunos que seres humanos son positivos en metano, entonces la culpa ¿dónde está? ¿En las vacas o en lo que hacemos los seres humanos? Para mí la cuenta es muy simple, que tampoco es cierto esto y lo podemos simplificar de esta manera, yo lo sé, pero porque no es tan sencillo todo como para decir, bueno, tengo un balance positivo, entonces las vacas no contaminan. No, obviamente producen contaminación, aparte no es solamente el metano, hay que trabajar y mucho en otros tipos de contaminantes que produce la orina de la vaca también. Pero de ahí a decir, como en algunos países de Europa se está sugiriendo, como en el caso de Holanda, que quieren directamente eliminar la mitad del ganado vacuno. A ver, lo podrá hacer Holanda porque tiene dinero para comprar la carne y la leche en otro lado, si no la pueden producir ellos, la pueden importar, pero no lo puede hacer todo el país, todos los países del mundo. Todos los países, sí. No lo podríamos hacer nosotros de una. Seguro. Damián, ¿y cómo nos ven, cómo ven a Argentina en la producción de carne y en la producción de leche con respecto a otros países? No, bueno, nosotros somos muy ponderados en el mundo entero, donde hay un congreso internacional, no solamente en Sudamérica, sino también en Europa. Siempre hay algún argentino hablando, en este sentido, somos muy bien considerados porque realmente tenemos gente que sabe hacer las cosas y muy bien en nuestro país. Y eso que somos un país que ha perdido mucho tiempo en los últimos años y no ha crecido al ritmo que debería haber crecido, que han crecido otros países vecinos. Nosotros vemos la evolución de la ganadería vacuna en Paraguay, por ejemplo, que hoy está superando a Argentina, cuando hace 20, 25 años atrás Argentina producía 4 veces lo que produce Paraguay. Eso tiene mucho que ver con políticas macroeconómicas. Claro. Con políticas macroeconómicas. Ahora, en la parte técnica, Argentina es uno de los países que mejor trabaja, que mejor sabe hacer las cosas, tanto los especialistas como el productor común. Acá hay mucho sentido común en los productores comunes. Lo que pasa es que no hemos tenido una economía que nos haya ayudado para estar en los niveles que deberíamos estar en el mundo. Yo, hace 23 años te decía, empecé a trabajar en el tema de lechería y estamos produciendo lo mismo que hace 23 años atrás. Deberíamos haber No, crecido. todos los otros países ha crecido Claro. la producción, a un ritmo de un 2% anual solamente. Y Argentina no. La producción de leche en el mundo creció en los últimos 20 años a un ritmo del 2% anual por año. Entonces, bueno, hoy deberíamos estar produciendo mucha más leche que la que producimos, pero bueno, la situación macroeconómica no ha ayudado al contexto y eso cuesta. Damián, y en el caso de que se han cerrado mucha cantidad de tambos, se logró compensar también, bueno, por estas medidas, ¿no? Por medidas económicas que han afectado y que, bueno, daban pérdida de alguna manera. Muchos tambos se han cerrado en nuestro país y con los que hay, ¿alcanza a compensar? Sí, la tendencia mundial es el cierre de tambo. De hecho, Argentina es una discusión que yo tengo muchas veces aquí con las asociaciones de productores, discusiones buenas. Se han cerrado muchos tambos en Argentina, pero por debajo del promedio de lo que se cierra en el mundo. A ver, en el mundo cada vez hay menos unidades productivas, o sea, menos tambos. Cada vez hay incluso hasta menos animales en ordeñe en los países centrales, pero cada vez el animal produce más litros de leche en sus lactancias. Por lo tanto, la tendencia global es a unidades productivas cada vez más concentradas, a tener menos animales en ordeñe. Inclusive nosotros tenemos, por suerte, ¿por qué? Porque ya hay lugares donde están explotados al máximo los espacios para producir. Por lo tanto, no puede crecer en número de animales. Argentina tiene la ventaja de poder crecer en número de animales, pero también lo que más crece en el mundo es la cantidad de litros por animal. Y eso es algo que también nosotros tenemos un margen de mejora enorme. Es decir, que tenemos menos cantidad de tambo, pero a su vez la producción que hay de leche es suficiente. Es suficiente, ¿no? Nosotros no hemos perdido, bueno, ahora estamos en un año muy complicado, un año que en el interanual venimos un 15% debajo del año pasado, porque es consecuencia de la sequía que atravesamos el año pasado. ¿Y con el valor de la leche en nuestro país? El valor de la leche, a ver, se me enoja todo el mundo.
A ver, en cuanto a lo que se está pagando del Al productor. delito del productor, en estos momentos estamos en un valor, a ver, para decirlo de alguna forma, que le sirve al productor. El problema que tenemos es que durante mucho tiempo no sirvió el precio de la leche, entonces hay deudas y cosas que pagar y los animales están sufriendo un estado corporal malo porque el año pasado no se los pudo alimentar bien en el medio de una sequía porque no había un precio de la leche acorde para decir, bueno, invierto en suplementación alimenticia, entonces por esa razón estamos como estamos. Pero estamos llegando a un techo en el precio de que puede pagar la industria porque no hay ventas. Se han caído mucho las ventas. Entonces hemos llegado, me parece, a un techo que no va a acompañar los próximos meses de la inflación. El precio de la leche al productor ha estado por encima de la inflación en los últimos 6 meses. Difícilmente pueda continuar esa tendencia hacia adelante. Me parece que se va a estancar el precio de la leche, lo cual en un contexto que si bien la inflación ha bajado un 5% mensual, es importante todavía, y si la proyección es que los próximos meses va a seguir esa inflación, se va a atrasar el precio hacia adelante probablemente, más cuando llegue la primavera que viene el pico de producción en nuestro país. Damián, vemos que los avances, como vos decías también, que van encontrándose o que vamos viendo también en los tambos y vemos cómo se ha implementado la robótica en los mismos, ¿no? Es alucinante. Es alucinante. En el mismo momento que se desarrollaba este evento en Colombia, se desarrollaba uno en Chile, que también estaba invitado, no pude ir, pero bueno, varios amigos fueron y pudieron visitar tambos robóticos a Pasto, que eso es lo más lindo, digo, no solamente los estabulados con encierro, sino tambos robóticos a Pasto y vemos que el tambero lo único que hace es darse una vuelta para ver que esté todo bien. Las vacas salen, comen solas, se van a ordeñar solas cuando quieren, en el medio de la nada está el tambo ahí instalado, el robot. Sí, la robótica ha avanzado mucho. Hoy en Argentina inclusive está avanzando mucho pese a la situación macroeconómica, se está invirtiendo y yo creo que no va a faltar mucho para que empecemos a ver cada vez más robots. Porque si bien los precios son elevados, no son imposibles y con cierta estabilidad en la economía, la posibilidad de acceder al crédito va a llevar a muchos tamberos a tomar esa decisión, que es importante. ¿Por qué? Porque tenemos que pensar también en las nuevas generaciones de trabajadores. Hoy los jóvenes no son los jóvenes de hace 50 años atrás cuando nosotros nacíamos. Hoy los jóvenes tienen otras demandas laborales y trabajan de otra forma y con otras necesidades. Y atraer a los jóvenes me parece que va a ser esencial. De hecho, yo he visto en los proyectos que hay en Argentina que se están desarrollando de robotización de tambos, la mayoría están iniciados por los hijos de los dueños de los tambos que le dijeron, papi, vos querés que yo me haga cargo del tambo, este es el camino. Y los grandes dudan y los chicos están seguros y los números les están dando a duras penas porque la situación económica del país nos lleva a que todo sea a duras penas, pero vamos a un proceso de robotización cada vez mayor y me parece que va a ser inevitable y que va a tener una explosión probablemente en los próximos 2 años si logramos estabilidad económica como todos queremos y tenemos acceso al crédito. Me parece que puede ser un salto muy importante para la producción argentina. Bueno, y lo importante también para los tamberos, como vos decís, ¿no? Para la calidad de vida. La calidad de vida, seguro. Bueno, a ver, hoy necesitamos 2 cosas esenciales. Para que alguien vaya a trabajar el campo, necesita primero un camino con el cual poder acceder, para también ir y venir, seguro, porque no se quieren quedar las 24 horas del día en el campo los trabajadores, y necesitamos internet. Por suerte eso se ha solucionado desde que ha llegado Starlink. Yo veo uno de los sectores que más ha invertido en Starlink es el sector tambero. Vemos que han solucionado y han encontrado también una solución rápida, inmediata y no a un elevado costo para brindarle un servicio esencial como es internet a las familias que tienen viviendo en sus campos. Y yo creo que... Bueno, ahí ya estamos viendo los avances. Estamos viendo esos avances que una cosa va llevando a la otra. Que son muy importantes porque hace 10 años atrás nos preguntábamos un poco si íbamos a tener relevo generacional. Porque es cierto, hay muchos lugares en el mundo en donde muchos de los tambos que se cierran, inclusive acá también, se cierran porque no hay quien le quiera seguir en la familia.
Porque a los jóvenes no les interesa vivir en el campo, porque vivir en el campo es una tortura a veces. Si vos no tenés calefacción, si no tenés un camino que puedas ir y venir, si no tenés internet, vamos, ¿quién quiere vivir de esa forma? Entonces, bueno, a ver, me parece que todavía el tema de los caminos hay que trabajar y mucho, pero se está trabajando y se está avanzando. Hay muchas cosas por hacer, pero bueno, me parece que se entendió hace 10 años atrás que había que invertir en infraestructura para que la gente se quede en los campos y no pueda se vaya a la trabajar en ciudad. otras condiciones a las que se trabajaba antes, Como ¿no? condiciones como puede conseguir un trabajo en cualquier ciudad o en cualquier pueblo. Sí. Entonces vivir de una forma digna. Hoy, o sea, vivir dignamente no solamente tener un techo, sino también necesitas internet, necesitas una vía de acceso. Exacto. También, ¿y cómo interviene la genética en el mejoramiento del ganado y sobre todo en la producción de leche? Bueno, también los cambios, a ver, volvemos a esto. ¿Por qué se va dando esto de que cada vez tenemos menos tambos, menos animales, pero más leche en el mundo? Por esto que decíamos, por varios factores que se van dando. Uno de ellos es la genética. Lo que está faltando y que es algo que se viene tratando de trabajar, pero por ahí cuesta mucho convencer ahí sí a los productores primarios. Yo siempre les pregunto a los productores, y bueno, fueron los temas de conversación que teníamos en estas charlas privadas, siempre le pregunto al tambero, ¿vos sabés qué hacen con tu leche? Y me dice, ¿cómo que hacen? Sí, le digo, ¿qué producto elaboran con tu leche? 99% no tiene idea de si su leche va para hacer yogur, va para hacer queso, va para secado de leche en polvo, o sea, y hoy es importantísimo eso. A ver, si vos tenés, como tenemos aquí en Canal, una fábrica que hace exclusivamente quesos, vos sabés que tenés genéticamente animales que producen una leche que por litro te rinde 10% más cuando haces queso. Entonces, un buen trabajo implicaría que todos los tamberos que remiten una fábrica que solamente hace queso busquen ese cambio genético para este animal que te va a seguir dando los mismos litros que te daba, pero te va a rendir un 10% más de queso. Entonces esa leche se puede pagar un poco más. Hoy tenemos esos avances genéticos que nos han permitido detectar todas esas cosas. Entonces me parece que el camino hacia adelante todavía nos queda muchísimo para crecer en todos esos detalles, que por ahí en otros países centrales están mucho más avanzados, lo tienen mucho más claro, y nos queda a nosotros mucho camino. Por eso yo soy muy optimista con lo que viene hacia adelante con el sector lechero, en la medida que se empiecen a aplicar todas estas cosas. Es fundamental hoy trabajar con la genética. Obviamente sale un poco más caro una pajuela de este animal que de este otro, pero también voy a tener un rendimiento a lo largo de sus lactancias de más litros o de una leche de mejor calidad con más sólidos que me va a permitir que me paguen un poco más. Así que bueno, me parece que hay muchísimo para trabajar y hay avances en el mundo que son muy sorprendentes en este punto. Bien, pasa que por ahí el no estar en la actividad del campo, no en el caso tuyo, porque vos sos el que... No, yo aclaro siempre, yo todo esto lo aprendo en estos lugares y en estas charlas con especialistas porque lo mío son los mercados. Bueno. de lo que puedo hablar son de los mercados y cómo se mueven. Pero es lo tuyo. Termino, Desconocía este tema de que, bueno, de que determinada leche, qué sé yo, sirve para hacer queso porque rinde más. Otra para la leche en polvo, por ejemplo. Sí, o sea, digo, a ver, no es la misma tipo de leche que necesitamos para producir un yogur que para producir un queso. Claro. Está claro, ¿no? Entonces hay... necesitamos saber como productores, pero también, también las industrias tienen que fomentar esto en sus propios productores y decir, miren muchachos, yo necesito este tipo de leche. Yo sé que acá se ha hecho, que hay gente que ha venido, que ha trabajado y ha dicho, miren, si ustedes inseminan con estos animales, nosotros se lo financiamos porque queremos la leche que produce. Claro. Bueno, eso se hace en algunos lugares, no se hace de manera masiva, pero en algunos lugares se empieza a hacer. Entonces, bueno, hay mucho para trabajar y hay mucho para crecer, inclusive cuando tengamos un contexto macroeconómico complicado, se puede trabajar adentro de los tambos para mejorar la calidad del producto que se elabora, que va a redundar, o debería redundar en un país en serio, en un mejor precio por parte de la industria. También recién, bueno, hablábamos de queso, yo te dije leche en polvo. ¿Cómo está en el mercado internacional la leche en polvo? Bueno, en estos momentos estamos en una caída de precios importante. Hay un retraso en la demanda. Fundamentalmente China se ha retirado del mercado. Cada vez que China se retira del mercado comienzan las complicaciones.
Eso es lo que estamos viendo puntualmente en estos días. Venimos de 2 bajas consecutivas de los precios internacionales. Nosotros también estamos viendo cómo se ha reducido a donde vendemos nosotros, que es Brasil. Hay un contexto político, económico a nivel global de mucha precaución por las tensiones que hay con los conflictos que están desatados y los que podrían desatarse en el mundo. Parte de lo que estuvimos hablando es eso, hay una mirada muy cautelosa, digamos, de los mercados a lo que puede pasar. Entonces, en estos momentos estamos con precios que se están planchando, pero todavía valores que a países como Argentina les son favorables, porque Argentina tiene una ventaja, que es uno de los países que produce la leche más barata del mundo. Producir 1 litro de leche en Argentina es mucho más barato que en casi todos los países del mundo, y esa es una de las ventajas comparativas que tenemos. Por eso a veces lamentamos no tener un crecimiento significativo, cuando acá producir 1 litro de leche es mucho más barato que en cualquier otro lado, que en Brasil, que en Uruguay. Uruguay por ahí está en algunos niveles cercanos a nosotros, aunque es un poco más caro, pero ni hablemos de producir 1 litro en Europa, en Estados Unidos, en Nueva Zelanda, Australia. O sea, son países que sale mucho más caro producir la leche. Por lo tanto, cuando baja el precio de la leche, nosotros todavía seguimos siendo competitivos, aunque baje puntualmente y veamos que los números no son los mejores, pero estamos dentro de valores todavía aceptables para el mercado. Pero hay que tener las antenas bien paradas y ver cómo va evolucionando un poquito el mundo, especialmente qué es lo que va a pasar con China, las tensiones que hay con Taiwán, lo que pueda producir un conflicto en esa región puede ser determinante y clave para la lechería. Lo mismo, yo siempre digo, a largo plazo soy optimista, aunque se van produciendo en la historia de la evolución de los precios de la leche, vemos que se producen estos valles en donde baja el precio de la leche, se mantiene unos meses para después recuperarse. Bien, bueno, y todo tiene que ver con todo, ¿no? En esta nota que vos hacías, también hablaban sobre las grandes dimensiones de campo que por ahí nosotros tenemos y que quizás, por ejemplo, en Colombia o en Brasil no lo tienen. Entonces, lo que se aprovecha y el beneficio que le da esto también al ganado, a nuestro ganado, al ganado argentino. Sí, sí, por supuesto. Nosotros tenemos, a ver, si bien tenemos una competencia muy fuerte para lo que es la lechería, que es la agricultura, Claro. también es una competencia muy, muy fuerte. Tenemos posibilidades de crecer, tenemos muchísimas posibilidades de crecer en lechería, y yo creo que en algún momento, con una situación macroeconómica de estabilidad a lo largo de los años, se va a volver a dar esos impulsos que se dieron en algún momento con crecimientos sostenidos de 3, 4, 5% anuales, que es algo que podría crecer en Argentina tranquilamente en caso de tener una macroeconomía estable, cosa que no ha sucedido, porque tenemos suelo, porque tenemos experiencia en los productores y en los técnicos, porque tenemos competitividad, porque tenemos mucha competitividad respecto al mundo, y fundamentalmente hay un mundo con una sed enorme de proteínas. A veces nosotros hablamos de la leche y nos imaginamos el vaso de leche. A ver, la leche fluida es solamente el 12% de toda la leche que se produce en el mundo se consume fluida. El mundo no consume la leche de la vaca, en general no la toma en un vaso, en una taza con un café. En general la comemos a través de los quesos, la comemos a través de los sueros que se utilizan en la panificación, en las galletitas que comemos. Entonces, o sea, el consumo de leche hoy hay que pensarlo de una manera diferente, no solamente tomarse el vaso de leche, la taza de leche cuando viene el chico del colegio, cuando desayunamos a la mañana con un café, sino pensemos que también la leche la comemos, fundamentalmente la estamos comiendo. Y el mundo necesita desesperadamente proteínas animales, más allá de que uno de los temas que estuvimos hablando es están surgiendo las proteínas sintéticas en el mundo y son una alerta para la producción de leche importante a tener en cuenta, pero hay todavía una demanda enorme de proteína. Hay una demanda enorme de proteína y yo creo que se va a ir cubriendo. ¿Y puede competir la lechería con la agricultura? Mira, en casos particulares la lechería es más redituable que la agricultura. En casos particulares, después tendríamos que analizar, no hay un análisis en los casos generales, pero sí yo lo he visto con muchos tamberos que hacen los números, hacen sus cuentas y les es más rentable la lechería que la agricultura. Pero también tengamos en cuenta que requiere un trabajo mucho más intenso. Claro. Que eso es una desventaja que tiene la lechería, la necesidad de que
estés todo el tiempo encima de los animales, atendiendo a los animales, atendiendo el tambo. Por eso digo, la robótica te puede dar otra perspectiva hacia adelante, probablemente. Bueno, y también tiene mucho que ver el estado de cómo están los animales, por ejemplo. Bueno, vos me hablabas de la sequía. Claro, ahora se están también empezando a influyó. recuperar, claro, sí, hoy tenemos en general, por eso la baja en la producción, que tiene que ver con el estado corporal que quedaron los animales después de lo que fue el año pasado, muy duro, siempre repercute hacia adelante. Entonces estamos viendo, me parece que se están recuperando, de a poquito estamos acercándonos a igualar la producción del año pasado a medida que pasan los meses, y vamos a ver animales que van a entrar a la primavera ya en mejor estado corporal que comenzaron el año, por suerte. Pero bueno, sí, Argentina están sufriendo los animales lo que fue un año muy duro el año pasado, muy duro. Damián, ¿y el consumo en nuestro país? ¿Cómo está el consumo? Bueno, el consumo ha caído, mira, me hacías acordar esto que me preguntabas recién de los animales, un título que salió en un diario eh, por la caída del consumo, cayó la producción 14%, o sea, que yo me reía porque las vacas se pusieron de acuerdo y dijeron, como la gente no puede comprar, vamos a dejar de dar leche. Dejamos de producir. Claro, dejamos de producir. Esas cosas que por ahí pasan, viste, que vos ves. No, el consumo ha caído muchísimo, como cayó la economía. Nosotros estamos viviendo una crisis de consumo muy fuerte del mercado interno, pero al bajar la producción, no porque las vacas se solidarizaron con la gente, como no tiene plata para comprar leche, dejaron de dar. No por eso, porque venían, no lo estamos sintiendo tanto, no lo estamos sintiendo. No estamos sintiéndolo en el sentido que no ha hecho que bajara el precio de la leche. Ahora, si no se recupera el mercado interno, si no se recupera el poder adquisitivo de la gente, en los próximos meses, cuando lleguemos a la primavera, el precio del producto puede que sea más bajo del necesario para producir, porque hoy el mercado interno no está reaccionando. Los precios internacionales son aceptables, pero no son los mejores. Entonces vamos a ver ahí alguna complicación. También por ahí el común de la gente, sin conocer tanto de lo que es lechería, de lo que es producción, y me incluyo, cuando escuchamos lo que le pagan a los productores el litro de leche o las vacas que van a las ferias, y cuando nos encontramos en el mercado con la caja de leche o con la lata de leche en polvo o con la carne, y nos encontramos con otra realidad, nosotros los consumidores. Sí, dentro de todo, medianamente en los últimos meses se ha logrado un equilibrio, no me acuerdo cómo siempre, bueno, la medida francesa, no era la medida francesa porque en realidad son tres, no son, de que el precio de leche en góndola tenga un tercio para el productor, un tercio para la industria, un tercio para el comercio. Eso sería una de las posibilidades ideales. Lo que pasa es que tenemos una dispersión de precios muy grandes. Vos vas a comprar un litro de leche hoy y no sabes si vale 1.500 o si vale 2.100. Porque hoy estaba a 2.100 y vas dentro de 2 días, y como no la podían vender vale 1.700. Y entonces no tenemos un precio real. Sí, con la carne pasó lo mismo. Bueno, pasa con todos. Voló, baja, va, sí. viene, hay días que encontrás ofertas. Me pasó en Colombia también, que están viviendo la misma situación. Me costó mucho entender por qué cayó tanto el consumo en Colombia, porque no están atravesando una crisis como la que pasamos nosotros estos meses. Pero bueno, cuando hay un contexto inflacionario tan grande, siempre lo digo, en las notas que hacemos con Pablo cuando hablamos de esto, yo siempre trato me repito en esto, pero pensemos que producir con inflación implica que vos, desde que tenés el producto hasta que lo procesás, lo envasás, lo colocás en la góndola y se vende, vos tenés que calcular que va a pasar un tiempo y que ese tiempo le tenés que agregar al precio la inflación estimada de lo que va a venir. Bueno, es muy difícil producir con inflación. Es muy difícil que vos puedas establecer un precio. Comparando un poquito los precios de cuánto estaba la leche en la góndola en Argentina y en Colombia, porque lo primero que hago yo cuando voy a un país es voy y me meto en un supermercado, el primero que encuentro, y miro cuánto está la leche. Los valores estaban al mismo precio cuando yo llegué, más o menos de acá, entre 1.500, 1.600, 1.800 pesos un litro de leche. Las de primera marca un poquito más caro, 2.000 pesos el litro de leche, pero que en Colombia bajó muchísimo el precio. En esa semana que yo estuve, bajó mucho el precio porque
estaban quejándose, no le podían vender un litro de leche a nadie por un mira. par. Entonces, hubo... cuando ya me iba había ofertas de leche a 700, 800 pesos nuestros. Bueno, Para el pero día. nuestra cultura, como vos decís, por ahí no se la podían vender. Nosotros, el hecho de ser una zona donde hay una producción lechera, también nos hemos creado con el tema, más allá de Sí, que se uno come consume igual. la leche en diferentes productos, pero el tema de la leche, del chico que toma su tacita de Sí, leche, sí. que quizás en otros países no lo tienen como algo habitual. Sí, sí, obviamente nosotros tenemos un nivel de consumo de lácteos, más allá de que este año ha caído el consumo de lácteos por una cuestión económica, no porque la gente no quiera, porque Sí, la gente sí. no la puede comprar. O sea, Sí, hay mucha sí. gente que está consumiendo menos leche porque no la puede pagar directamente. Pero más allá de eso, tenemos niveles de consumo por encima de cualquier otro país de América Latina. Argentina Bien. consume más leche que cualquier otro país de América Latina. Y ni hablar de lo que es carne, Damián, ¿no? Bueno, ni La hablemos. calidad de la carne Ni argentina. hablemos. Vas a Brasil o a cualquier lado y la carne. Pero también Ay. estamos viendo que ha caído muchísimo el consumo de carne por el mismo problema. Sí, O sea, sí, a también. ver, estamos en una situación económica que ha retraído el consumo. Hoy cualquier familia, nos pasa a todos, decide, che, esto lo puedo comprar, esto no. Esta semana puedo hacer el asado el domingo, esta no, y esta no. Y a lo mejor dentro de una vez al mes, ¿viste? El asado Sí. el domingo, ya no todos los domingos o cada 15 días. Bueno, estamos en esa situación y es real y se siente. Y se siente. ¿Por qué no bajan de manera inmediata los precios aquí en Argentina de algunos productos como la leche, por ejemplo? Porque hay salida exportadora. Lo que no podemos colocar en el mercado interno, tenemos la posibilidad de exportarlo, lo cual es un alivio para la producción, no para los consumidores. Y ahí se comienzan a dar las tensiones. Hasta que no se logre un equilibrio y estabilicemos la economía, tengamos... El día que esté todo estabilizado, ese problema no existe. Existe solamente cuando tenemos estas crisis. Existe cuando suceden estos problemas de crisis. El día que estemos estabilizados y que la gente tenga un sueldo digno que le permita comprar, consumir medianamente lo que está acostumbrado, lo que se ha criado y lo que desea, no hay un problema con la exportación, no hay un problema con la producción, no va a haber problemas con nada. Se producen estas tensiones en estos momentos, por eso por ahí no vemos. Hoy probablemente si fuera solamente por el mercado interno la leche estaría mucho más barata, porque la gente no puede convalidar ciertos precios, Sí, y sí, hablemos sí. de los quesos. Pero también la diáspora que hay entre los precios de una marca a otra es terrible. Estamos hablando de precios del doble por el mismo producto o de una calidad similar, no igual, pero similar a veces, Sí, las marcas. por las marcas. Pero bueno, esto es la inestabilidad que estamos viviendo en esta coyuntura de ajuste. Damián, bueno, hablamos un poquito de lechería, que no es mi tema. No, pero viniste con el machete. Tuve ayuda, lo vamos a agradecer a Gustavo ahí que me orientó un poco. Y cómo es, pero bueno, disfrutar de esta charla, sobre todo de que nos cuentes y de que todo el mundo sepa que tuviste la oportunidad, bueno, gracias a tu trabajo, de estar allí en Colombia disertando o dando una charla y también contactándote con otra gente y bueno, y adquiriendo conocimiento sobre qué más conocimientos y seguramente los otros de vos también sobre este tema de la lechería tan importante en nuestro país y particularmente en nuestra zona, ¿no? Así es. Así es. Cuando hablamos en esta zona de la Fiesta Nacional del Oro No, Blanco. obviamente, cada vez que viajo yo cuento a todos lados, cuento del quesorama, de la fiesta del Oro Blanco, muestro fotos, especialmente la que estamos nosotros arriba Ay, del ya estamos escenario. atrás, estamos atrás. Sí. La próxima vamos a Colombia, Martín, vamos. Vamos, lo llevamos con a Damián. Martín. Ahora estoy invitado a Ecuador, a un congreso Bueno, en Ecuador, también así que podemos vamos a Ecuador. Así que bueno, felicitaciones, Damián. No, muchas gracias. Bueno, gracias. Y bueno, para cuando vayas a Ecuador y cuando estés de regreso, te vamos a tener acá si nos contás también. Sí. Y ¿por qué no? algunas anécdotas también. Pero esas contamos en privado. Esas en privado. Le voy a pasar algunas fotos a Martín, lo mismo de un poco de la ciudad del viaje. Esta vez, la primera vez de estos viajes que hago por trabajo, que me tomo unos días para conocer, pasear y conocer. Ya habías ido. Generalmente, esta es la tercera vez que voy a Medellín, pero generalmente son viajes donde uno llega el día previo al congreso, cansado del viaje, y al otro día va a trabajar, termina el congreso, al día siguiente se vuelve. No, esta vez llegué 2 días antes y me quedé 2 días más después también, así que pude disfrutar un poquito de la ciudad, aparte que bueno, ya he hecho amigos, gente que tengo conocida hace 10 años y que siempre mantenemos el contacto. Entonces pude disfrutar y pasear un poquito. Y de tomarte algunos cafecitos. Sí, algunos cafecitos, algunas cervecitas. También. También, obviamente. Sí, café mucho. Ahí está, Todo. bien, me
parece muy bien. Bueno, Damián, te esperamos para el regreso de este nuevo viaje que vas a emprender, bueno, y una nueva experiencia también, y bueno, todos los conocimientos y representándonos en otros países también. No, bueno, gracias por invitarme y siempre dispuesto a contar estas cositas. Gracias, Damián. Gracias a ustedes.